Una vida en venta, de Yukio Mishima. Capítulo 1. Cuando Hanyo despertó, la luz era tan intensa que creyó hallarse en el cielo. Sin embargo, persistía el dolor en la zona occipital, y no es posible que a uno le duele la cabeza en el cielo. Lo primero que reconoció fue el cristal pulimentado de una gran ventana desprovista de cualquier adorno, en un entorno excesivamente blanco. «Parece que se ha despertado», dijo alguien. «Menos mal, le he salvado la vida. Qué bien, voy a sentirme durante todo el día pensando en ello». Hanyo se esforzó por alzar la cabeza y vio a una enfermera y un hombre rechoncho con uniforme de bombero. No se mueva», le dijo la enfermera, empujándole suavemente los hombros. «Todavía tiene que evitar los movimientos bruscos». Entonces Hanyo supo que había fracasado en su tentativa de suicidio. En el último tren de aquella noche, había ingerido un puñado de píldoras para dormir. En realidad, se las tomó con agua de una fuente de la estación y entonces subió al tren. Se tumbó en una hilera de asientos del vagón casi vacío y ya no recordaba nada más. Su acto suicida no había sido el resultado de profundas consideraciones, sino que el deseo de cometerlo se había apoderado de él repentinamente, aquella misma tarde mientras leía un periódico del 29 de noviembre en la cafetería donde solía cenar. Deslizaba la vista por las noticias. El empleado del Ministerio de Asuntos Exteriores era un espía. La redada ha tenido lugar en 3 lugares. Uno de ellos, la Asociación de Amistad Sino-Japonesa. Se anuncia un cambio definitivo en el cargo que ocupa McNamara. Tokio, sumida en una neblina de contaminación. Primera advertencia de este invierno. Petición de cadena perpetua para la atroz Aono, acusado de intentar la voladura del aeropuerto de Haneda. Un camión ha caído a la vía férrea, colisionando con un vagón. El trasplante de una válvula aórtica de un cadáver a una niña ha sido un éxito. Atraco en una sucursal de un banco de Kagoshima. El asaltante se ha llevado 900.000 yenes. Todos ellos sucesos cotidianos que no tenían nada destacable. Ninguna de aquellas noticias había impresionado a Hanyo. Entonces, de improviso, como si se le acabara de ocurrir que iba a irse de excursión, la idea del suicidio cruzó por su mente. Si insistiéramos en buscar el motivo de su acto, llegaríamos a la conclusión de que había intentado suicidarse porque no tenía ningún motivo para ello. No había sufrido un desengaño amoroso, y aunque lo hubiera sufrido, no era un hombre que se sintiera impulsado a suicidarse por eso. Tampoco tenía dificultades económicas. Era redactor de textos publicitarios. El anuncio del medicamento Tsukiri de los laboratorios Goshiki para trastornos estomacales era obra suya. Tsukiri, Hakiri, Korekiri. En el mundo publicitario se reconocían sus méritos, hasta el punto de que probablemente habría podido independizarse. Pero él no tenía en absoluto esa intención. Trabajaba en la agencia Tokyo Ad y estaba satisfecho con el sueldo que le pagaban. Hasta el día anterior había sido un empleado de la mayor seriedad, pero sin duda, la razón de su tentativa de suicidio tenía que ver con el momento en que hojeaba aquel periódico. Lo hacía desganadamente, repatingado en su asiento, y las páginas interiores se desprendieron de las que él sujetaba y cayeron al suelo bajo la mesa. Hanyo debió de contemplar su caída como una serpiente perezosa que observara la muda de su piel. Se propuso recogerlas. Podría haber dejado en el suelo aquellas hojas,
pero probablemente pensó que las buenas maneras le exigían que las recogiese, o tal vez le hiciera decidirse algo más serio e importante, como el deseo de restablecer el orden en el mundo. No podemos saberlo. La cuestión es que se agachó debajo de la mesa pequeña e inestable y extendió la mano. Entonces vio algo espantoso. Encima de una de las hojas había una cucaracha inmóvil, pero en el instante en que movió la mano, el insecto, de color caoba, lustroso, huyó velozmente y se perdió, confundido con los ideogramas impresos. A pesar del asco que sentía, Janio tomó las hojas, dejó las que había estado leyendo sobre la mesa y se puso a leer las recogidas del suelo. Todos los ideogramas se transformaban en cucarachas. Cuando intentaba leerlos, huían, mostrando sus oleosos lomos de un negro rojizo. De repente comprendió que era así como estaba hecho el mecanismo de la vida, y una vez lo supo, experimentó un irreprimible deseo de morir. Lo mismo que un buzón rojo en un día nevado, que queda muy bien con su gorro de nieve en la parte superior. Desde aquel momento la muerte le sentó a la perfección. Se sentía alegre sin saber por qué. Entró en una farmacia y compró el somnífero, pero pensó que sería una lástima tomarlo de inmediato. Entró en un cine, vio 3 películas seguidas y al salir fue a pasar un rato en un bar de ligues al que iba en ocasiones. Una jovencita entrada en carnes y de aspecto inocente, que no le despertaba el menor interés, se sentó a su lado, y él no supo qué hacer, aunque estaba deseando confesar que iba a suicidarse al cabo de un momento. Empujó ligeramente con su codo el grueso codo de la joven. Ella, tras mirarle de soslayo, se movió perezosamente en la silla hacia él, como si estuviera haciendo un esfuerzo extraordinario. Entonces, contrajo la cara aboniatada y se echó a reír. «Buenas noches», le dijo Janio. «Buenas noches. Eres muy guapa, ¿sabes?» «Ja, ja. ¿Imaginas lo que voy a decirte ahora?» «Ja, ja. No te lo imaginas, ¿eh?» «Bueno, algo sí que me puedo imaginar. Esta misma noche voy a suicidarme». En vez de mostrarse sorprendida, la joven soltó una carcajada. Se metió en la boca un trozo de surume y lo masticó mientras se reía. El olor del surume asaltó el olfato de Janio. En aquel momento se les acercaron unos hombres que debían ser amigos de la muchacha, y ella, saludándoles con exageradas sacudidas de la mano, se levantó del taburete y se marchó con ellos sin despedirse de Janio. También él salió del bar, un tanto irritado, porque la chica no se había creído que fuera a matarse. Todavía faltaba bastante tiempo para el último tren, pero su decisión de tomar ese y no otro era firme, y tenía que encontrar la manera de pasar el rato. Entró en un salón de pachinko y se puso a jugar. Acertaba en todos los orificios y las bolitas salían sin cesar de la máquina. Aquella ilimitada cantidad de bolitas ganadas cuando había llegado al final de su vida parecía una broma estúpida. Por fin llegó la hora del último tren. Janio entró en la estación, cruzó el acceso al andén, engulló las píldoras con el agua de una fuente y subió al tren.